Dios te bendiga, Dios te guarde en este preciosísimo momento. Que la paz y la misericordia de Dios esté contigo y los tuyos siempre. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante para nuestra vida y es acerca de la guerra espiritual. Y para hablar de este tema tenemos que tener como base una cita bíblica para así darle fundamento y fuerza a lo que estaremos desglosando. Y para hablar de este tema vamos a tomar como base Efesios capítulo 6 del verso 10 hasta el 20. Bendecido sea el nombre del Señor. Pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sea Él tomando control y dominio. Gloria a Dios, que sea atando a todo principado, toda potestad, toda hueste de las tinieblas que se quiera levantar en contra de esta enseñanza. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de una batalla de dos partes que están opuestas entre sí. Pero cuando hay una guerra es porque hay un objetivo que alcanzar y ese objetivo se llama la victoria. Todo aquel que pelea para alcanzar algún premio, alguna victoria. Por eso nosotros como cristianos no podemos ignorar de que como hijos de Dios libramos todos los días, las 24 horas del día, un desafío. Y el desafío es mantener la santidad hasta alcanzar el premio supremo. ¿Cuál es el premio supremo? El premio supremo es la salvación. Y para alcanzar la salvación tenemos que estar en santidad delante de Dios. Porque escrito está, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué? Para mantener la santidad, el amor y la paz existe guerra. Porque el enemigo sabe que nadie que esté sucio o contaminado puede entrar al reino de Dios. Sino que para entrar al reino de Dios tenemos que cumplir unos requisitos que no se pueden abrogar. Y ese requisito es paz, amor y santidad. Por eso la palabra nos habla en los libros de los Gálatas, capítulo 5 en adelante, habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice, aleluya, que existen obras de la carne y también existen frutos del Espíritu. Cuando estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, nos dejábamos seducir por los impulsos de la carne, sea enojo, ira, contienda, mentira, fornicación, adulterio, gloria a Jesús, lascivia, mentira, hechicería, brujería, malos pensamientos, raíz de amargura, falta de perdón. Nos dejamos seducir antes por estas cosas. Por eso que cuando somos ya de Cristo, ya todas esas malas obras tienen que ser abrogadas. Entonces, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y mediante esto estaremos dando fruto. Por eso la palabra habla en ese mismo capítulo de los Gálatas que los frutos del Espíritu es gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, paciencia, entre otros. O sea, que en nosotros debe de haber un cambio genuino. Pero hablando un poquito más acerca de los elementos importantes que debe de tener un cristiano para ganar y tener la victoria en la guerra espiritual, es importante tener los frutos del Espíritu Santo
y también tener frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando eres un cristiano o una cristiana con frutos, pues tienes la victoria en tus manos. Y usted diría, ¿cómo así, sierva? Explíqueme un poquito más. Claro que sí, porque el reino de los cielos, las huestes de la luz, el Espíritu Santo de Dios, el poder de la sangre de Cristo va a ser eficaz sobre una persona que ande en justicia. Por eso, una persona que esté en pecado, que tenga brecha abierta, entonces, ¿cómo usted cree que la sangre de Cristo puede ser eficaz? El poder del Espíritu Santo puede ser eficaz sobre una persona que tenga brechas abiertas. De ninguna manera puede ser socorrido o puede contar con la victoria. Por eso Dios nos manda a vivir una vida en santidad. Por eso el primer elemento para tener la victoria en la guerra espiritual es vivir en santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es estar apartado del mal, apartado del pecado, apartado de la contaminación. Por eso, todos los días tenemos que renunciar, porque tenemos dos enemigos letales. El primero es nuestra concupiscencia y el segundo es el diablo, Satanás, la serpiente, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Por eso no podemos ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar, gloria a Jesús, su astucia. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso estamos mandados a renunciar al mundo y estar en la santidad de Dios. Por eso aquí en el libro de Efesios dice a la altura del verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el primer punto importante para nosotros poder permanecer y tener la victoria cuando nos encontramos en guerra espiritual. Recuerde que la guerra espiritual no se vive solamente un día o 2 días, se vive todos los días. Y es una guerra que usted lo va a lidiar todos los días. Mientras usted esté en el Evangelio, usted va a tener descanso cuando Cristo venga por su pueblo o cuando usted lo mande a buscar. Por eso que cuando hablo de guerra espiritual, no te hablo de que la guerra espiritual es solamente por 3 días, 2 días. No, la guerra es constante. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y como nuestro adversario sabe que le queda poco tiempo, por eso ataca todos los días. Es fundamental fortalecernos en el Señor y creer en el poder de su fuerza. ¿Y de qué manera no podemos fortalecer nosotros en el Señor? Buscándole en oración, teniendo una disciplina espiritual. Por eso la disciplina espiritual es sumamente importante. Orar, tener nuestro espacio para Él. Así como nosotros sabemos que todos los días a las 12 del mediodía se come, también tenemos que tener una hora apartada para Él, para intimar con Él en su presencia. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dando a entender que todo guerrero tiene que tener una armadura. Pero aquí nos están mandando que tenemos que vestirnos de todas las armaduras. No solamente de 2, de 3, de 4, sino de las 6 armaduras que Dios nos brinda. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, tu guerra no es contra tu hermano. Tu guerra no es contra tu esposo. Tu guerra no es contra tu hijo, ni contra tu vecino, ni contra tu compañero del trabajo. No lo mire a ellos. Tienes que saber que tu guerra espiritual es contra espíritus,
contra potestades, contra principados, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Usted diría, es un poquito difícil entender eso, sierva. Sí. Lo que pasa es que tiene que saber que los demonios, los huestes espirituales de maldad toman cuerpos. Y tú tienes que ser inteligente y sabio en eso. Que no es contra tu prójimo la guerra. Tu guerra es contra espíritus. Amén. Por eso dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Escucha esto. Habiendo acabado todo, debemos de permanecer firmes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Después de que usted libra una batalla, tiene que seguir firme. O sea, no es de que gané esta guerra, déjame soltar las armaduras. No. Tiene que permanecer firme porque la guerra continúa. Dice en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera armadura que Dios nos da es la verdad. Andar en la verdad. Hablar la verdad, cueste lo que te cueste. La primera armadura que puede protegerte es la verdad. Esta es una armadura de Dios. Por eso aquellas personas que andan en la mentira, ¿cómo usted cree que puede ganar la batalla espiritual? De ninguna manera. Tenemos que estar en la verdad. Sigue diciendo, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza es una armadura que te protege tus órganos vitales, sea corazón, pulmones, intestinos, estómago. Pero en lo espiritual, la coraza puede proteger tu corazón. Amén. Tus sentimientos. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca contaminar ¿qué? El corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida eterna. Dando a entender, el enemigo siempre va a buscar personas para herir tu corazón. Y cuando tú veas que alguien te quiere herir, recuerda que tu guerra no es contra ese alguien. Tu guerra es contra demonios que quieren contaminar tu corazón. Por eso tienes que ceñirte con la coraza de justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es andar, vivir una vida honesta. Vivir una vida honesta. ¿Y qué es la honestidad? Hacer lo correcto. En todo tiempo, en todo lugar. En lo público, en lo privado. Entre la gente y cuando estás solo también. Vivir una vida honestamente. Bendecido sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado te va a ayudar a caminar en un evangelio de paz. Vivir el evangelio como Dios manda. Sigue diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe, como está escrito en la palabra, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, cuando el enemigo se levanta en tu contra con argumentos, ministraciones, guerras mentales, el escudo, o sea, la fe, te va a ayudar a contrarrestar y a apagar, aleluya, esos dardos de fuego que vienen a tu mente. Tenemos que recordar que el enemigo ataca a la mente, porque la mente es la torre de control de todo el cuerpo. Por eso tenemos que saber claramente que la fe, amén, te va a ayudar a contrarrestar los dardos. Cuando vengan esos dardos a tu mente, diciéndote tú no eres nada, tú tienes que decir soy linaje escogido. O sea, contrarréstalo con la misma palabra de Dios. Sigue diciendo su palabra bendita. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco protector
protector, que eso es lo que cubre la cabeza. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Tremendo. Dando a entender que lo que tengo que tener en mi pensamiento todos los días es la salvación. Tremendo. Pensar en mi salvación me va a dar resistencia, porque es la garantía de que la batalla que estoy librando ahora es como dijimos al principio, porque tenemos una salvación. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, toma el yelmo de la salvación. O sea, date de cuenta que tú estás peleando por algo tan valioso que es la salvación. Por eso que cuando tenemos en nuestra mente una salvación tan grande, cualquier guerra sabía nada. Dios mío, tremendo. Grande eres tú, Señor. Por eso, ponte el yelmo de la salvación. Piensa en la salvación. Tienes que saber que estás en el Evangelio de Cristo porque quieres ser salvo. Recuerda que cuando aceptaste a Jesús, tu pacto fue: inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por eso, la guerra espiritual, para que tu nombre sea borrado. Por eso las tinieblas batallan todos los días en tu contra, para que tu nombre sea borrado. Pero si te mantienes con las armaduras de Dios y siempre con ese pensamiento positivo de la salvación, aleluya, vas a ser victorioso. Y sigue diciendo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, podemos saber claramente que para pelear contra Satanás debemos de pelear con la palabra. Amados, tenemos que saber claramente que aquí palabra humana, amén, no tiene ningún peso en el mundo espiritual. La única palabra que tiene peso, poder, es la palabra de Dios sobre una persona que se guarde en integridad. Por eso Dios aquí en el libro de los Efesios nos está diciendo, miren, estas son mis armaduras y tienen que pelear con ellas para que puedan tener la victoria. Solamente Dios puede darte las armaduras necesarias para que tú puedas pelear y puedas tener la victoria sobre toda guerra espiritual en cual tú te encuentres. La espada es la palabra, por eso el cristiano debe de leer la palabra de Dios. Debe de escudriñar las escrituras. Debe de enamorarse de la lectura. Por eso hay tantas personas que lo escucho que cuando abren la Biblia se le mete un sueño, una pereza, una pesadez. Agarran el teléfono y se olvidan. Eso son guerras espirituales. Ese es el enemigo que no quiere que tú te conectes con la presencia de Dios o no quiere que tú te alimentes de la palabra, porque Él sabe que en el momento en punto que tú te alimentas de la palabra, tienes espada para contrarrestarlo. Por eso podemos ver que cuando Cristo se encontraba en los 40 días de ayuno, Satanás le decía, Cristo está, pero Él también lo contrarrestaba con la misma palabra. Eso nos arroja luz a nosotros, que de la única manera que podemos vencer al diablo en esta guerra espiritual es con la palabra de Dios. La guerra espiritual, aleluya, la gente piensa, en gloria a Jesús, que la espada es agarrar un machete y afilarlo. Nuestros machetes son la palabra, o sea, hay una guerra de argumentos en el mundo espiritual. Por eso los elementos importantes en la guerra espiritual, aleluya, se toman varios puntos en consideración para que tú puedas tener una defensa efectiva de parte de Dios en tu vida. Lo primero es que tú tienes que tener justicia, tienes que vivir en justicia, en santidad. Tienes, aleluya, que mantenerte en una santidad genuina en el Señor. Tienes que tener un buen testimonio. Tienes que estar armado de la cabeza a los pies. Por eso una persona que esté en pecado, ¿cómo usted cree que puede ganar una guerra espiritual? De ninguna manera. Pero también nos manda, aleluya, fortalecernos. O sea, esto es constante todos los días, cada momento, cada rato, amado. Esto no es hoy oré, hoy leí, mañana no lo hago porque lo hice ayer. No. Es constantemente. La garantía está estar siempre firmes. Es constante la búsqueda, sin cansarnos.
Por eso, gloria a Jesús, tenemos que saber claramente que la victoria es segura, pero si nos mantenemos firmes. La guerra espiritual, gloria a Dios, es algo que enfrentamos siempre. Pero Dios, que está en su santo templo, en su trono, y a su diestra el Hijo amado, nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda justicia y toda verdad, están siempre prestos para darnos la victoria. Pero tenemos que andar en santidad, en amor y paz. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que estas palabras sean de mucha ayuda para tu vida espiritual. Recuerda que la victoria es nuestra.